Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Saludo a mis hermanos, hermanas, con las que voy a compartir este servicio y este caminar. Qué maravilla construir la reflexión que todo lo permite, el Santo del Día de hoy. Saludo a todas las personas que se congregan a estos espacios de la emisora Sánate Tú, su emisora de fe, de alegría y de enseñanza que nos ayuda en este alimento espiritual para llegar a la verdadera santidad y convertirnos del pecado para sanar nuestras heridas. Sean todos bienvenidos y no olviden compartir estos espacios de su emisora Sánate Tú, la emisora de la fe. Hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio del Santo del Día. Qué alegría compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Damos la bienvenida de una manera muy especial a los hermanos que están escuchando este audio y conociendo nuestra comunidad por primera vez. Bienvenidos, somos laicos católicos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya disponemos nuestro corazón para este testimonio hermosísimo de San Gabriel de la Dolorosa. Damos gracias a Dios porque la vida de nuestros santos nos enriquece, alumbra nuestra vida, nos conforta, nos cuestiona, nos ayuda a colocar nuestra mirada más en el cielo. Por eso, bienvenidos. Hermanito, Dios te bendiga. Hoy, 27 de febrero, un día muy especial. Sábado, día dedicado a la Virgencita María y también el día de San Gabriel de la Dolorosa. Vamos a decirle al Señor que aquí estamos muy dispuestos a escuchar la lectura, a escuchar la vida de San Gabriel de la Dolorosa y vamos a disponernos a decirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que destape nuestros oídos, que nos dé discernimiento, que hable directamente a nuestro corazón para saber qué es lo que el Señor quiere dejar huella en nosotros el día de hoy a través del testimonio del modelo de vida de San Gabriel de la Dolorosa. Recordemos que la vida de los santos es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una vida común y corriente como la tuya, como la mía, en donde en muchas ocasiones pudieron haber caído, estar inmersos en el mundo y después sintieron ese amor profundo del Señor que los lleva a una conversión. En muchas ocasiones igualmente a nosotros nos ha pasado y qué bueno saber de que a través del testimonio de un santo nuestra vida puede cambiar. Otra persona más, otro santico más, un ejemplo más a seguir, hermanitos. Así que dispongámonos a escuchar la lectura, a escuchar la vida de San Gabriel de la Dolorosa. Pidámosle a ese Espíritu Santo, a ese Paráclito, a ese abogado defensor y consolador, que nos entregue a Dios. El Espíritu Santo de Dios se haga presente en estos momentos. Qué maravilla iniciar por toda esta voluntad de caminar. Entreguemos esta voluntad de servirnos con el Espíritu Santo, que se exprese en estas jornadas de oración de la emisora de Sánate Tú, en este agradecimiento por ver un nuevo caminar con el Espíritu Santo, en este nuevo santo con el que nos congratulas, con los que nos congracias, con lo que nos haces vivir esa voluntad. Que todos juntos, Señor, nos unamos en este momento para manifestar esa grandeza de estos santos del Señor. Tómanos, Espíritu Santo, para vivir esta gracia, para endulzar nuestros oídos con esa voluntad que el Espíritu Santo nos va a tomar como instrumentos de evangelización, como personas que vamos a hablar, que vamos a expresar lo más puro de nuestro corazón, en el amor, en el sentimiento, Dios creador. Tú que enviaste ese Espíritu Santo a este Paráclito, abogado defensor, que sople desde los cuatro vientos, que en verdad nos ayude a perdurar en este caminar, que broten esas palabras en mis hermanas, en mis personas que nos vamos a entregarnos al Señor.
que broten palabras de entendimiento, palabras de bálsamo, como un bálsamo que estén a mi alrededor, que edifiquen, que consuelen, que produzcan entusiasmo, Espíritu Santo, para que esa persona que hoy está en este momento escuche esta verdad, escuche la verdad de la palabra, de la vida, de la reflexión, la medición, estas palabras de bendición que nos da abundancia, que es un bien espiritual, estos santos y santas del Señor que nos congracian en recordar que tú eres grande en toda tu majestad. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María y del Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos esa paz espiritual. Así sea. Amén. Febrero 27. San Gabriel de la Dolorosa. Año 1862. El bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís, Italia, en el año 1838. Su nombre en el mundo era Francisco Possenti. Era el 10º entre 13 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir dominando su carácter fuerte, que era muy propenso a estallar en arranques de ira y de mal genio. Tuvo la suerte de educarse con 2 comunicadores de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas. Y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques de sus pasiones y de la mundanalidad. El joven era sumamente esmerado en vestirse a la última moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas en las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía, como en todo tiempo y en otro tiempo a San Ignacio, que al leer novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después le quedaba en el alma una profunda tristeza y un mortal hastío y abatimiento. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las 40 cartas que de él se conservan, le escribe a un antiguo amigo cuando ya se ha entrado de religioso: mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin la esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y del asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad, y huye siempre de toda lectura que pueda hacer daño a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no habría conseguido la salvación de mi alma. ¿Dirás que me divertí bastante? Pues de todo ello no me queda sino amargura, remordimiento y temor y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a Dios que me perdone también a mí. Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal, se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después, enferma mucho más gravemente. Una laringitis que trata de ahogarlo y que casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe, invoca la intercesión de un santo jesuita martirizado en las misiones y promete irse de religioso. Y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido, y cuando despierta está curado milagrosamente.
pero apenas se repone de su enfermedad, empieza otra vez el atractivo de las fiestas y de los enamoramientos y olvida su promesa. Es verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado, pero él cree que para su vida de hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa y deja para más tarde él entrar a una congregación de religiosos. Estalla la peste del cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día, y el día menos pensado muere la hermana que él más quiere. Considera que esto es un llamado muy serio de Dios para que se vaya de religioso. Habla con su padre, pero a este le parece que un joven tan amigo de las fiestas mundanas se va a aburrir demasiado en un convento y que la vocación no le va a durar quizá ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la Virgen de Santísima. Nuestro joven siempre le ha tenido una gran devoción a la Madre de Dios, y probablemente esta devoción fue la que logró librarlo de las trampas del mundo, y en plena procesión levanta sus ojos hacia la imagen de la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había sentido en su vida. Ante esto ya no puede resistir más. Se va a donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide el parecer al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad bien rígida y rigurosa, los padres pasionistas. Al entrar de religioso se cambia el nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva mensajes de Dios, y de la Dolorosa porque su invocación mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces será un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora entra a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es tosca y nada variada. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con este cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja, ni lo ve triste o disgustado. Gabriel lo que hacía, lo hacía con toda el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas a las fiestas mundanas, pero ahora, entrado de religioso, se dedicó con todas las fuerzas de su personalidad a cumplir exactamente los reglamentos de su comunidad. Los religiosos se quedaban admirados de su gran amabilidad, de la exactitud total con la que cumplía todo lo que se le mandaba y del fervor impresionante con el que cumplía sus prácticas de piedad. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Su naturaleza protestaba porque la vida religiosa era austera y rígida, pero nadie se daba cuenta en lo exterior de las repugnancias casi invencibles que su cuerpo sentía ante las austeridades y penitencias. Su director espiritual sí lo sabía muy bien. Al empezar los estudios en el seminario mayor para prepararse al sacerdocio, leyó unas palabras que le sirvieron como de lema para todos sus estudios y fueron escritas por un sabio de su comunidad, San Vicente María Strambi. Son las siguientes: los que se preparan para ser predicadores o catequistas, piensen mientras estudian que una inmensa cantidad de pobres pecadores les suplica diciendo: por favor, prepárense bien, para que logren llevarnos a nosotros a la eterna salvación. Este consejo tan provechoso lo incitó a dedicarse a los estudios religiosos con todo el entusiasmo de su espíritu. Cuando ya Gabriel está bastante cerca de llegar al sacerdocio, le llega la terrible enfermedad de la tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería y allí acepta con toda alegría y gran paciencia lo que Dios ha permitido que le suceda. De vómito de sangre en vómito de sangre,
De ahogo en ahogo, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos. Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla en mí tu santa voluntad. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la Santísima Pasión de Jesús. Y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto y en la flagelación, y en la coronación de espinas, y en la subida al Calvario con la cruz a cuestas, y en las horas de mortal agonía que el Señor padeció en la cruz, sentía Gabriel tan grande aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesús sufriente, que lo soportaba todo con un valor y una tranquilidad impresionantes. Pero había otra gran ayuda que lo llenaba de valor y esperanza, y era su fervorosa devoción a la Madre de Dios. Su libro mariano preferido era Las Glorias de María, escrito por San Alfonso, un libro que consuela mucho a los pecadores y débiles, y que aunque lo leamos 10 veces, todas las veces nos parece nuevo e impresionante. La devoción a la Santísima Virgen llevó a Gabriel a grados altísimos de santidad. A un religioso le aconsejaba: no hay que fijar la mirada en rostros hermosos, porque esto enciende mucho las pasiones. A otro le decía: lo que más me ayuda a vivir con el alma en paz es pensar en la presencia de Dios, el recordar que los ojos de Dios siempre me están mirando y sus oídos me están oyendo a toda hora, y que el Señor pagará todo lo que se hace por Él, aunque sea regalar a otro un vaso de agua. Y el 27 de febrero del año 1862, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y de sus sacrificios. Apenas iba a cumplir los 25 años. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. San Gabriel de la Dolorosa, pídele a la Santísima Virgen por tantos jóvenes tan llenos de vitalidad y de entusiasmo, para que encaucen las enormes fuerzas de su alma, no a dejarlas perderse en goces mundanos, sino a ganarse un gran premio en el cielo, dedicándose a salvar su propia alma y la de muchos más. Hermanito, qué testimonio de vida tan duro y tan hermoso a la vez. Duro en el sentido de que muy pequeño, a sus 4 añitos, queda huérfano viviendo con el papá. Y gloria a Dios, era un excelente católico que pudo haberle dado un buen testimonio. Pero igualmente va pasando el tiempo y San Gabriel se va entrando en esa vida de mundo. Y es la primera reflexión que llega a mi vida. Cuando somos pequeños y nuestra familia es católica y nos lleva a la Eucaristía y de pronto se ora en familia, de niños somos muy llevaderos, es decir, obedecemos a lo que papá y mamá nos dicen, vemos un ejemplo en ellos. Y de pronto, en cierta etapa de nuestra vida, a veces vemos las cosas de Dios como obstáculo para cumplir nuestros deseos, nuestros placeres o las cosas que creemos que pueden ser nuestro proyecto de vida. A mí me pasó, en la adolescencia me alejé del Señor y veía todo supremamente aburrido. Acostumbrada a hacer el rosario a diario, a ir a la Eucaristía, inclusive a ser servidora en la parroquia. Y ya después llega un momento en el que siento un hastío impresionante y no quise volver a la Eucaristía, y pasaron 6 años hasta que el Señor tuvo misericordia y piedad de mí y empiezo a sentir en el corazón algo muy fuerte, y era obviamente un vacío y el querer o el necesitar del Señor, y vuelvo nuevamente a la Eucaristía y Él me vuelve a recibir en sus brazos. Y cuando yo sentía eso, recordarlo nuevamente cuando en la lectura dice que Él
caía, que él tenía una vida de mundo, le decían el enamoradizo, y también le gustaban las novelas. Yo me acuerdo que yo estudié algunos mesecitos teatro, y me gustaba mucho el teatro, y él le da una carta a un amigo diciéndole que las novelas y el teatro de pronto lo llevan a seguir un poco más sus pasiones y la vida de mundo. Y miren que yo puedo decir que creo que fueron las oraciones de mi abuelita y de mi mamá que hicieron que yo me alejara. Decidí, no les voy a decir que sentí algo que me llevó a dejarlo, pero me enfoqué de pronto un poco más en la carrera, y gracias al Señor pues lo dejé. No puedo decir que tuve situaciones fuertes de pronto de inmoralidad, porque no fue así, pero sí fui consciente más adelante, analizando, que era una vida muy fuerte, que era una vida en donde de pronto me podía llevar, o me pudo haber llevado, si hubiese seguido, a ciertas cosas que no están bien a los ojos de Dios, agradables a los ojos de Dios. Bueno, resulta que pasando a la vida de San Gabriel de la Dolorosa, él lucha con su personalidad, lucha con ese sentido de querer sentir como alegría, bienestar. Muchas veces sentimos en las cosas del mundo que es lo más rico que puede pasar, que las fiestas, que los amigos, que el trago, que inclusive mantener una u otra relación con una persona, hasta que como efectivamente dice la lectura, empezó a sentir simplemente vacíos, porque esas cosas lo único que le traían era una larga soledad y amargura. Pero qué lindo que dijo sí, qué lindo, y esto es para valorar, porque de pronto a muchos nos cuesta dejar algunas cosas del mundo, nuestra comodidad, pero es un ejemplo de vida la de San Gabriel de la Dolorosa, que quiso perseverar. Pudo haber tenido varias caídas, aquí habla de dos caídas. En medio de la enfermedad promete, cuando se sana no lo cumple y vuelve a caer en su vida de mundo. Pero miren la misericordia de Dios tan hermosa, que cuando definitivamente ya decide entrarse en su comunidad, la perseverancia, pienso yo, en la oración, y su convicción y su actitud de servicio, y el silencio tan hermoso, la virtud del silencio, que en medio de lo que de pronto para él podía ser incómodo, de pronto no le podía gustar, vencer todo esto fue precioso. Sé que la Virgencita María le dio fortaleza para continuar, y solamente 25 años, vivió 25 años, pero digo también y analizo que fueron 25 años bien vividos, en el sentido de que pudo haber estado inmerso en una vida de mundo, pero el Señor lo sacó de ahí, y Él permitió que Dios obrara en su vida y se hiciera su santa voluntad en Él, a tal punto de simple, especialmente en esta época de Cuaresma, que nos volvemos tan sensibles frente a la pasión de Cristo. Él todo el tiempo, en medio de su prueba tan difícil, en la enfermedad, pensaba en la pasión, en la muerte y pasión, todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y la tercera reflexión es el perdón. A veces pensamos que nosotros estamos haciendo bien, sin querer podemos estar ofendiendo, haciendo daño a alguien, y Él, hermoso que en su lecho de muerte Él pide perdón por lo que pudo haberle hecho a los demás, a sus hermanitos de comunidad. Entonces, hermanitos, sea este el momento para reflexionar frente a nuestra vida, a lo que estamos haciendo, a dar ese primer paso, como diría el Papa Francisco. Demos el primer paso a decirle sí al Señor,
y a empezar ese camino, que puede ser duro, claro, porque dejar las cosas del mundo no es fácil, desacomodarnos no es fácil. Yo no entendía cuando al principio estaba entrando en el camino del Señor. Me decían, Ivoncita, el Señor llega a desacomodar, y yo no lo entendía hasta que pues el Espíritu Santo de Dios me muestra y efectivamente llega a desacomodar en nuestra vida de mundo tantas cosas. Pidámosle al Señor que en eso que nos cuesta podamos decirle a nuestro intercesor San Gabriel de la Dolorosa que nos ayude a seguir en silencio, a perseverar, a ofrecer cada cosita que no nos gusta al Señor. Igualmente sé que Mamita María, y por eso Él se llama de la Dolorosa, porque fue amante de la Virgen María, que ella también nos ayude a tener la virtud del silencio, a tener la virtud de la paciencia y la perseverancia para continuar en nuestra vida si queremos llegar a ser santos, hermanitos. Y lo hermoso es poder pedir perdón a la gente que está a nuestro alrededor, porque pudimos haberle fallado en algún momento, queriendo o no queriendo, para llegar a los brazos de Jesús en el momento en el que sea su santa voluntad. San Gabriel de la Dolorosa. Qué maravilla que nos empieza esa reflexión, decir el bailarín que llegó a la santidad. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros? Alabando al Señor, danzando con sus canciones. Esas alabanzas muy bien se han tenido la oportunidad de estar en los diversos espacios que fueron presenciales de la emisora de Sánate Tú. Principalmente eso siempre iniciaban con esas alabanzas, danzando, que nos paráramos, que estuviéramos llegando a esa conversión. Porque esas son alabanzas, es mover nuestro cuerpo, sentir el verdadero mensaje de Dios, que nos lleguemos a ese convertir de esa verdadera santidad. Bailar por el Señor, alabar al Señor, glorificar su santo nombre. Qué maravilla que nos esté diciendo. Esto es comenzar de este santo, y muy pocos santos podrían decir tenían una familia así, como dice un padre católico, como dice la reflexión del día de hoy, un excelente católico que se preocupa por dar una educación en la cual logra dominar ese carácter y invitarnos a esa conversión. Muchos santos no tuvieron padres así con el favor de Dios, sino que pues por las condiciones de la época. A veces hay muchos santos que hemos visto de siglos anteriores, donde apenas estaban esas nociones del cristianismo propagándose por Europa. Y todavía no se conocía muy bien quién era Dios, quién era esta religión. Entonces pues no era tan común vivir con padres que predicaran esta conversión. Otros padres que nos dan un testimonio de que ve sufrimiento, dolor en las familias, que no aceptaban que estos fueran santos porque decían ellos se deben dedicar a esa vida material. Usted tiene el don de, entre comillas, ese don de decir, usted tiene un ingenio poderoso para manejar las finanzas, para manejar asuntos que no edifican la fe, y eso es común en nuestra necesidad. Entonces aquí vemos a San Gabriel de la Dolorosa, no al arcángel San Gabriel precisamente. Es ese propenso a llevar ataques de ira, de mal genio, es normal, pero se educa con hermanos cristianos, con los padres jesuitas, con las enseñanzas en los colegios que nos dan esa necesidad de conversión, y eso es algo que nos pues con gracia, es decir, en el santo del día de hoy. ¡Wow! Increíble todo lo que empezaba. Entonces eso es como algo importante, más que ustedes padres. Yo como joven les digo, padres, ¿cómo están educando a sus hijos? ¿Con los valores cristianos, con una verdadera fe, o se los imponen para que ellos vuelvan a ser rebeldes y salgan de la fe? Que ese es el problema que hemos visto hoy en la juventud. No han aplicado métodos diferentes para enseñar la fe. Recuerden que no aprendemos como ustedes lo hicieron en su momento, sino que aprendemos de nuevas formas, más dinámicas, así con alabanzas al Señor, con bailarle al Señor. Y bueno, ustedes saben que a mí me gusta reflexionar siempre los inicios de los santos. ¿Por qué? Porque siempre estamos en un iniciar y todavía estamos en un comenzar, y pasará mucho tiempo que pues en verdad nos congraciemos en
recordar quién es ese Señor, el Salvador y Redentor, que su vida dio para cambiarla. Entonces eso de bailar, la gran agilidad para bailar en ese joven. Entonces, claro, nos da esa voluntad de ya no bailar para el mundo, que a veces nos encanta mover las caderas, como diríamos hoy en día el perreo, que eso no, pues lastimosamente, eso es incitar al sexo, al coito, a la fornicación, y eso es feo, eso no debería entenderse como algo social en nuestras comunidades cristianas, y así no educamos a los hijos. Entonces ya deja toda esa mundanidad, la sensualidad, y baila, pero para salvar su alma. Eso es diversión, eso es la verdadera diversión, ser felices con Dios. Y bueno, aquí nos llama esa conversión verdadera. Ya tuvo esa enfermedad y prometió de que si lo curaba de aquel mal otra vez, pues lastimosamente ese es el testimonio de los inicios. Por eso veo los inicios, no tanto el final de cómo es su vida de santo, sino esos principios de apostolar, de enseñar, y eso es lo que yo quiero hacer en cuenta con este santo del día de hoy. Esa negociación constante que tenemos con Dios, y muy bien en este espacio tenemos que entender que con Dios no se negocia. Él no es como si yo te hago esto, tú me haces esto. No, Él siempre te va a dar la bendición, lo que tú hagas, pero Él quiere que tú le demuestres cuánta fe tienes, cuánta voluntad de edificar en la fe, en la constancia, en la oración puedes entregarle al Señor, y Él te va a condescender todas esas gracias santificadoras y te va a dar un llamado serio con Dios para que formes una verdad en la imagen de Él. No negocies con Él. Miren, el Señor te va a curar. No negocies con Él. Y si no es la voluntad de Dios curarte, que seas un testimonio para convertirte. La enfermedad no es un medio para renegar a Dios, es para que nos estemos entregados a Él. Puede ser que por eso se llamaba de la dolorosa. Claro, por esa necesidad. Y entonces empieza ese gozo. Ya deja todas esas comunidades de la vida. Y ahora entra donde va a ayunar, donde se va a entregar al Señor en oración, ayuno, en ofrenda, en verdad esa necesidad y un propósito de conversión que nos está diciendo un verdadero martirio. En los primeros meses todo es un martirio, y eso es el verdadero camino de la santidad. Si no te martirizaste en el comienzo, pues entonces aquí estás jugando. Eso no es ser un santo, es decir, estoy sacrificando esto por agradar a Dios, es sufrir. Esa es la verdadera conversión. No todo es color de rosas. Eso es lo que en verdad tenemos que entender con estos santos. Siempre hay una disposición de sufrir al inicio. Incluso muchos que fueron mártires pues sufrieron al final, pero para ser glorificados allá en el cielo y merecer el reino de los cielos. Ese es nuestro objetivo, esa es la gran recompensa que nos tiene el Señor. Tú cumpliste mi voluntad, mi palabra, y convertiste a personas aquí en la tierra, así como San Gabriel lo hizo en voluntad, y le pedía a la Santísima Virgen para llenar a esos jóvenes de entusiasmo, de fuerza en su alma, para que deje esos goces malvados y aprendan a mortificarse y a luchar por el bien de su propia alma y de los demás. Qué maravilla el testimonio de este santo del día de hoy, y que nos otorgues, mi Señor, más santos como San Gabriel, así sea. Amén. Qué hermoso escuchar hoy acerca de San Gabriel de la Dolorosa. Lo primero que más me llama la atención para reflexionar, iniciando este momento en torno a este testimonio tan bello, es la labor del papá en la vida de San Gabriel, que en ese momento se llamaba Francisco, como lo escuchábamos. Miren cómo, hermanos, día a día nos vamos dando cuenta cómo detrás de un gran santo hay muchas personas que influyeron en su vida, hay muchas personas que con su oración, hay muchas personas que con su entrega, con su ejemplo, fueron luz para que estos santos alcanzaran esa santidad. Y hoy encontramos entonces a un papá. Hoy el Señor hablando a cada uno de nosotros, de pronto la mayoría somos papitos, y si no somos papás, somos de pronto tíos, abuelitos. ¿Cómo influye tanto una persona en nuestra familia, un adulto en un niño?
que sea un excelente católico. Excelente católico. Encontramos allí entonces a un papá seguramente enamorado de Jesús Eucaristía, seguramente en la Eucaristía, en la misa, también amando tanto a la Santísima Virgen María y sobre todo siendo ejemplo y testimonio, siendo una persona coherente entre lo que decía y lo que hacía. Y entonces encontramos cómo se va forjando la santidad de San Gabriel desde que tiene 4 años, 5, 6, 7 años, no está su mamita, pero el Señor se encarga de que este papá cumpla excelentemente su misión, siendo luz para este pequeñito. Particularmente, ¿cómo? Logrando dominar el carácter fuerte que tenía como niño San Gabriel, porque estallaba en arranques de ira y de mal genio. Fijémonos cómo no estamos ninguno exentos de tener un hijito así, ¿no? Que de pronto haga pataletas, que de pronto haga berrinches, que de pronto se ponga de mal genio, que haga todo este tipo de cosas, pero como cuando nosotros estamos en el caminar de Dios, siendo ejemplo y siendo realmente ese católico comprometido y amando a la iglesia y viviendo la palabra de Dios, cómo se puede llegar a dominar ese carácter. Primeramente con el testimonio, también con el amor, ¿cierto? Con las palabras de nuestro Señor, con seguramente irle hablando con amor, irlo guiando, irlo encaminando, orando, bueno, todo lo que haría este papá para empezar a forjar en este hombre esa alegría que venía y que pues colocó para el servicio de Dios también a través de su comunidad. Como cuando está en el convento decía, no se queja, nadie le escucha decir una palabra, lo está llevando todo en su corazón. O sea, es un hombre de carácter, de personalidad que se forjó desde niños. Y esa es una responsabilidad muy, muy, muy grande que tenemos con nuestros niños, porque un papá no es el papá simplemente que provee cosas materiales, que no falte la comida, que no falte el vestido, que no falte el techo, que no falte el estudio, que no falte de pronto el juguete, ¿cierto? Sino más bien un papá que sea el que provea del amor de Dios, el que provea formando buenos hábitos en esos hijos, el que provea también fomentando el diálogo, fomentando la oración. Es importantísimo no solamente llenar de cosas materiales, no llenar de cosas materiales a los niños, sino más bien llenarlos de cosas espirituales, empezar desde pequeñitos a formarlos en la doctrina, en el catecismo, en la lectura de la palabra, en el perdón, en la oración, en que desde pequeñitos aprendan siempre a hacer, por ejemplo, ese acto de contrición, ese reconocimiento de su pecado, ese saber que la Santísima Virgen María intercede en nuestras debilidades para que cada día podamos ser mejores, ese ser agradecidos, importantísimo que enseñemos a nuestros niños a ser agradecidos con la comida, a recibir la comida con humildad, a recibirla con gratitud, no con exigencias, no de pronto levantando la voz, no de pronto haciendo cualquier tipo de actitud de irrespeto hacia los papás, de ninguna manera. Hoy escuchamos ese testimonio de este santo alegre, feliz, que si bien en algún momento dado esa alegría estuvo al servicio del mundo, ¿verdad? A través de las fiestas, a través de los amores que tenía, cómo le encantaba y cómo por más que le prometió al Señor que iba a ser religioso, como que le jalaba más el mundo y le jalaba más el mundo, pero finalmente quien triunfa es nuestro Señor Jesucristo y Él accede allí en ese llamado a entrar de religioso y a empezar a ofrecer todo por amor a Dios. Cerrar sus labios, por ejemplo, a la queja, importantísimo, al estar hablando mal, y que todas esas palabras sean de gran bendición. Por eso, hermanitos, qué alegría hoy para nosotros saber que estamos viviendo una prueba, como la vivió en su momento San Gabriel también en una peste, ¿cierto? Como pudiéramos decir hoy lo que estamos viviendo con la pandemia. No perdía su alegría, pero allí en medio de esa pandemia lo encontró el Señor. Allí en medio de esa pandemia lo tocó el Señor. Por eso dejémonos tocar por el Señor en medio de la prueba.
Ha sido muy difícil esta pandemia para muchas familias, para muchas personas que lo han perdido todo, que inclusive hoy están llorando a sus seres queridos, porque no hay en medio de la prueba encontrar al Señor. Volver al Señor como lo hizo San Gabriel, que tuvo como 3 momentos difíciles y le prometía al Señor y como que su voluntad tal vez era muy débil y decaía, pero finalmente el Señor lo fue reafirmando. Que hoy nosotros también nos dejemos tocar, dejemos que el Señor viva en nosotros, dejemos que el Señor nos cuestione, volvamos al Señor y vivamos de una vez y radicalmente en la conversión. Algo importantísimo y eran los consejos que San Gabriel daba con respecto a las novelas. De pronto hoy no somos muy dados a leer novelas, a leer libros de novelas como tal, pero tenemos acceso a los medios de comunicación como lo son el televisor, por ejemplo, con toda esa franja de novelas que presentan en las tardes y en las noches, si no estoy mal, creo que todavía sigue. Y yo escuchaba el testimonio en alguna vez de una mamita que estaba angustiada porque su mamita, justamente la abuelita, pasaba de 2 a 11 de la noche solo viendo novelas, tenía una adicción y ella quería que esta mamita se volviera más al Señor y se volviera más al Señor y estuviera más en oración. Y el Señor le concedió la gracia de irla desapegando del televisor y de ir ya muriendo a todas esas novelas que nos hacen ver la vida en fantasía, que nos hacen perder el tiempo, lo primero, que nos hacen desviarnos, que contaminan nuestros sentidos, que enfrían nuestra oración, que enfrían nuestra caridad, que nos llenan de pecado y de mundo, de sentimientos que no son del Señor, que nos desvían de la verdadera doctrina para empezar poco a poco a aceptar el pecado. Es importantísimo, hermanito, si tú eres adicto a las novelas, si en tu familia hay alguien adicto a la novela, comencemos a orar primeramente para que sea liberado de toda esa distracción que tiene que ver con el televisor, tal vez las redes sociales, tal vez las series, tal vez las películas. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Muchísimo. Y San Gabriel de la Dolorosa en su momento pues no lo entendía y se deleitaba de ese placer del mundo. Pero cuando el Señor quita como esas vendas de sus ojos, pues Él vive realmente una conversión total. Pidamos entonces hoy también esa intercesión de San Gabriel para que podamos ser desprendidos de todo ese mundo fantasioso de novelas, de todo lo que tiene que ver con las fiestas también, con las parrandas, con dar placeres al cuerpo, a la vista, y más bien poder llevar una vida más en recogimiento y más en oración para alcanzar la santidad. Amén. Papito Dios, te queremos dar gracias porque mira que a través de tantas formas tú intentas llegar a nuestra vida, tocas la puerta para hacernos reflexionar, para mostrarnos que sí es posible llegar a ser santos, que sí es posible reconciliarnos contigo, que sí es posible pedir perdón, que sí es posible, Señor, dejar nuestras cosas, nuestras pasiones, nuestras comodidades, para agradarte a ti, para tener una vida diferente, para que como San Gabriel de la Dolorosa, como lo expresan en la lectura, Señor, nuestra alma pueda llegar libre a tus brazos, Señor. Ayúdanos, papito lindo, porque nos cuesta mucho, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestra vida de mundo. Ayúdanos, Señor, a continuar este camino. No permitas que volteemos nuestra mirada atrás para seguir en ese camino. Si la volteamos, Señor, a mirar es para darnos cuenta de que tú, la obra que has hecho en nosotros es muy grande, porque ya no somos los mismos, porque de pronto hemos muerto, Señor, a todas esas cosas que nos han costado mucho, papito lindo. Bendice a cada uno de los hermanitos que están escuchando en este momento la emisora, este testimonio de vida, especialmente a los jóvenes, porque San Gabriel de la Dolorosa, patrono de los jóvenes, sé que podemos tener en nuestra mente o recordar, o por qué no, muchos jóvenes pueden escuchar también este testimonio y pueden seguir la vida de San Gabriel, cogiditos de tu mano siempre, Señor, para agradarte. En estas épocas, papito, donde el mundo nos arrastra en tantas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor,
a seguir perseverando, a decir sí como Mamita María, a continuar tu camino, Señor. No permitas que desfallezcamos, papito lindo. Tómanos de tu mano siempre que vamos a caer, siempre que vayamos a caer, Señor. Tómanos de tu manita, papito lindo, con amor, como siempre lo haces, Señor. Toma a todos los jóvenes del mundo, los niños que de pronto se están preparando en catequesis. Ahora que recuerdo, Señor, que expresaba y decía que debíamos prepararnos muy bien los catequistas para poder llevar esa palabra tuya, para poder llevar el amor a los niños, porque de ahí parte también el amor por la Eucaristía, Señor. Permite que los catequistas, las personas que llevamos tu palabra, Señor, podamos llevarla con testimonio, con dedicación, con amor, Señor, a los demás, para que ellos puedan seguir tus caminos y seamos instrumentos, Señor. Y a los jóvenes, papito lindo, ser testimonios, para que en medio de una vida tan difícil que podamos tener a nuestro alrededor, piensen que sí es posible llegar a tus pies, Señor. Bendito eres, Señor, glorificado sea tu santo nombre, papito lindo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre preciosa, Madre siempre Virgen, tú que en verdad entendiste las necesidades de este santo del día de hoy, que te pedía con tanta voluntad a ti y pedía por esa juventud. Yo como representante de la juventud en estos espacios de la emisora, también pido por nosotros los jóvenes, para que nos entregues más jóvenes como que apenas pues tenía 25 años en obras y sacrificios, y da esa voluntad de dar perdón, de dar un testimonio de martirio, pero por salvar sus almas. Ayúdanos a salvar nuestras almas. Intercede por esa petición, para que el Señor y el Espíritu Santo congreguen en la unidad de esta Santa Iglesia y nos ayuden a convertirnos, a dar entusiasmo, a dar fuerza, a dar ese testimonio de dedicación hacia ti. Danos esa voluntad y esa gracia, mi Señor, para que en verdad entendamos y sintamos estos mensajes de conversión y la necesidad de entregarnos, así sea. Amén. Por eso te decimos esta oración, que el Arcángel San Gabriel, precisamente, ya que tenemos a San Gabriel de la Dolorosa, este maravilloso nombre, Gabriel, pues recordamos ese santo nombre y te ofrecemos esta oración que el arcángel mismo te dio en aquel momento, diciéndote: Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros. Bueno, sin lugar a dudas, este testimonio bellísimo de San Gabriel de la Dolorosa nos ha llevado a acercarnos un poco más a nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena, hermanitos, vale la pena seguir caminando hacia la santidad. Somos pertenecientes al cielo, somos del cielo, hermanitos, que no se nos olvide nunca. Por eso un abrazo muy grande para todos ustedes, Dios los bendiga. Los hermanitos en la sintonía, sigan allí en sintonía de nuestra emisora. Los hermanitos que están por YouTube, Dios los bendiga, un abrazo grande. No olviden por favor compartir este audio a sus contactos, a las personas que Dios coloque en su corazón. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta pronto. Bueno, hermanitos, que la vida de San Gabriel de la Dolorosa sea un ejemplo más, como la vida de los tantos santicos que existen y que de pronto se han transmitido a través de esta santa emisora. Los invitamos a que continúen
en sintonía. Los invitamos a que nos llamen igualmente si requieren intercesión, oración especial. Recuerden que hacemos el Santo Rosario y oramos por las intenciones de cada uno de ustedes. Las pueden publicar en la página. Igualmente la coronita de la misericordia. Y también si necesitan consejería, estamos muy dispuestos, hermanitos. El Señor los siga bendiciendo y que tengan un día maravilloso acompañado de Jesús, José y María. Y obviamente también de nuestro intercesor San Gabriel de la Dolorosa. Chao, chao. Y me despido de ustedes, por los cuales trabajamos constantemente en esta emisora, pero para el Señor también, a ustedes los oyentes de la emisora y de estos espacios de oración de los misioneros laicos católicos, Sánate Tú. Me despido de mis hermanas con las que voy a compartir este servicio y este caminar. Qué maravilla escucharlas, qué maravilla saber de lo que sienten con estos santos del Señor. Y ustedes también oren por la juventud que nos invita hoy San Gabriel de la Dolorosa a orar por todos ellos. Me despido de ustedes y no olviden compartir estos espacios para que más personas se congreguen en unidad y se dispongan en la oración de ustedes. Así sea. Amén. Que sigan teniendo un bendecido día.